Bienvenidos un día más o una noche más a nuestro rinconcito de salseo y farándula. Ya sabéis que aquí no se nos escapa ni una, y hoy, madre mía, que traigo la caldera a punto de explotar. Hoy vamos a hablar de una parejita que nos tenía a todos enamorados, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un lado oscuro. Exacto, estoy hablando de Demet, y la bomba de relojería que parecen ser sus celos. ¿Celos al rojo vivo? ¿Qué está pasando realmente en el paraíso? ¿Se tambalea su amor? Pues preparad las palomitas, porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos con todo el meollo del asunto, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ni un solo chisme jugoso. Y si ya eres de la familia, pues mil gracias por el apoyo de siempre. Sois los mejores. Ahora sí, sin más dilación, vamos a meternos de lleno en el drama de Demet. A ver, seamos honestos, todos hemos sentido celos en algún momento de nuestras vidas. Es una emoción humana, aunque no siempre la más bonita, ¿verdad? Pero cuando los celos se descontrolan, cuando se convierten en una obsesión, pueden destruir incluso la relación más sólida. Y parece que últimamente los celos de Demet están alcanzando niveles estratosféricos. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, vayamos por partes. Demet, como sabéis, es una persona súper carismática, talentosa y, por qué no decirlo, guapísima. Tiene un montón de pretendientes, fans que la adoran y compañeros de trabajo que la admiran. Pero precisamente ese éxito, esa popularidad, parece ser la raíz de sus inseguridades. Los rumores, como siempre, son muchos y variados. Algunos dicen que Demet siempre ha tenido una vena celosa, pero que se había mantenido más o menos controlada. Otros aseguran que todo empezó a raíz de un proyecto reciente en el que su pareja tuvo que trabajar muy de cerca con una actriz particularmente atractiva y talentosa. ¿Os suena la historia? Ya sabéis, la típica trama de química en pantalla que se traspasa a la vida real. No voy a mencionar nombres, porque no quiero avivar más el fuego, pero sí os puedo decir que esta actriz en cuestión ha estado envuelta en varios romances en el pasado, y eso, obviamente, no ayudó a calmar los nervios de Demet. Al parecer, las largas jornadas de rodaje, las miraditas cómplices durante las pausas y las risas compartidas fuera del set hicieron que Demet empezara a sospechar lo peor. Y aquí, amigas y amigos, es donde la cosa se pone jugosa, porque no solo hablamos de miraditas y risitas, hay más. Según mis fuentes, que por cierto son de lo más fiables, aunque prefieren mantenerse en el anonimato para evitar ser linchadas en redes sociales, la relación entre la pareja de Demet y la actriz fue más allá de lo estrictamente profesional. Aparentemente comenzaron a enviarse mensajes fuera del horario de trabajo, mensajes que, según me cuentan, eran bastante, como lo diría, coquetos. Sí, lo que oís. Mensajes con emojis de corazones, piropos sutiles y hasta alguna que otra indirecta sobre lo bien que se complementan en el trabajo y lo mucho que disfrutan pasando tiempo juntos. Una bomba. Y claro, con semejante arsenal de información, no es de extrañar que Demet empezara a sospechar lo peor. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales, esa ventana indiscreta a la vida de los famosos. Demet, como buena usuaria de Instagram, comenzó a seguir de cerca cada movimiento de su pareja y de la mencionada actriz. Cada like, cada comentario, cada mención se convertía en una prueba irrefutable de que algo turbio estaba pasando. Y no solo eso, Demet se convirtió en toda una detective privada. Mis fuentes me cuentan que Demet pasaba horas analizando las fotos y los vídeos que subían su pareja y la actriz, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Comparaba la ropa que llevaban, los lugares que visitaban, las personas con las que se relacionaban, todo valía para desenmascarar la supuesta infidelidad. Según fuentes cercanas a la pareja, las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y acaloradas. Demet le reclamaba a su pareja explicaciones constantes, le exigía que dejara de seguir a la actriz en redes sociales, incluso llegó a cuestionar su profesionalidad y su compromiso con la relación. Imagínense el panorama. Gritos, lágrimas, acusaciones, un auténtico drama digno de una telenovela. Pero la cosa no se quedó ahí. Los celos de Demet, al parecer, también se extendieron a otros ámbitos de su vida. Empezó a controlar con quién salía su pareja, a qué hora llegaba a casa, incluso a revisar su teléfono móvil en secreto. ¡Horror! Un comportamiento sinceramente muy tóxico y destructivo.
Y aquí, queridas amigas y amigos, es donde empezamos a ver el verdadero impacto de los celos en la salud mental de Demet. Porque, seamos sinceros, revisar el teléfono móvil de tu pareja, espiar sus redes sociales y controlar sus movimientos no es un comportamiento normal ni saludable. Es una señal de que algo no va bien, de que la inseguridad y la desconfianza están consumiendo a la persona que lo hace. Obviamente la pareja de Demet no se quedó de brazos cruzados. Intentó calmarla, asegurarle que no había nada de qué preocuparse, que todo era producto de su imaginación. Pero cuanto más intentaba tranquilizarla, más desconfiada se volvía Demet. Era como si estuviera atrapada en un círculo vicioso de sospechas y acusaciones. Y aquí es donde entra en juego el círculo vicioso, porque la actitud de Demet, en lugar de acercar a su pareja, lo alejaba cada vez más. La pareja de Demet, harto de las constantes acusaciones y el control, comenzó a sentirse asfixiado y a distanciarse emocionalmente. Empezó a pasar más tiempo fuera de casa, a evitar las discusiones y a mostrarse más frío y distante con Demet. Un desastre. Y claro, este comportamiento no hizo más que alimentar los celos de Demet, confirmando sus peores sospechas. Algunos amigos de la pareja han intentado mediar en la situación, aconsejándole a Demet que busque ayuda profesional para controlar sus celos. Le han sugerido que hable con un terapeuta, que aprenda a gestionar sus emociones de una manera más saludable. Pero hasta ahora, Demet se ha negado a escuchar. Terquedad nivel Dios. Ella está convencida de que sus celos están justificados, de que tiene motivos para desconfiar. Cree que su pareja le está ocultando algo, que la está engañando. Y esa creencia, por más infundada que sea, está consumiendo su relación por dentro. Y aquí es donde entra en juego el papel de la familia y los amigos, porque, seamos sinceros, cuando uno está cegado por los celos, es muy difícil ver la realidad. Los amigos y la familia de Demet han intentado hacerle ver que sus celos son irracionales, que está exagerando la situación y que está poniendo en peligro su relación. Le han recordado lo mucho que su pareja la ama, lo feliz que eran antes de que todo esto empezara y lo importante que es confiar en la persona que amas. Pero hasta ahora, todos sus esfuerzos han sido en vano. La situación ha llegado a un punto crítico. La pareja apenas se habla, evitan pasar tiempo juntos y la tensión se palpa en el aire. Muchos se preguntan si podrán superar esta crisis, si su amor será lo suficientemente fuerte como para resistir el embate de los celos. Y aquí es donde entra en juego la pregunta del millón: ¿podrán salvar su relación? La respuesta, amigas y amigos, no es fácil. Depende de muchos factores, como la disposición de ambos a trabajar en la relación, la capacidad de Demet para controlar sus celos y la sinceridad de la pareja de Demet sobre su relación con la actriz. Pero seamos realistas, las cosas no pintan bien. Y aquí es donde entro yo como vuestra chismosa favorita, a dar mi humilde opinión. Creo que los celos, en su justa medida, pueden ser una señal de que te importa tu pareja, de que no quieres perderla. Pero cuando se convierten en una obsesión, cuando te impiden confiar en la persona que amas, entonces se convierten en un problema muy serio. Un problema que puede destruir incluso la relación más sólida. Demet necesita urgentemente tomar conciencia de lo que está pasando, reconocer que sus celos están fuera de control y buscar ayuda para solucionarlo. Si no lo hace, corre el riesgo de perder a la persona que ama, de arruinar su relación y de quedarse sola con sus miedos y sus inseguridades. Una tragedia. Y la pareja de Demet también tiene su parte de responsabilidad en todo esto. Debe ser comprensivo y paciente, pero también debe poner límites. No puede permitir que Demet le controle, que le invada su privacidad, que le haga sentir culpable por algo que no ha hecho. Basta de manipulación. En definitiva, creo que esta pareja necesita urgentemente una buena dosis de comunicación, de honestidad y de confianza mutua. Necesitan sentarse a hablar, a expresar sus sentimientos sin miedo ni reproches, a encontrar una solución que les permita seguir juntos y felices. Un milagro. Pero claro, esto es la vida real, no un cuento de hadas. Y en la vida real, las cosas no siempre salen como queremos. A veces los celos son demasiado fuertes, las heridas demasiado profundas y la relación termina por romperse. Triste pero cierto. Y aquí es donde entra en juego la posibilidad de una ruptura. Si Demet no es capaz de controlar sus celos y su pareja no puede soportar más la situación, la ruptura es inevitable. Y aunque pueda ser doloroso al principio, a veces es lo mejor para ambos.
¿Por qué, seamos sinceros, de qué sirve estar en una relación donde no hay confianza, donde hay control y donde hay sufrimiento? Solo el tiempo dirá qué le depara el futuro a Demet y a su pareja. Pero espero sinceramente que puedan superar esta crisis y seguir adelante juntos. Porque al fin y al cabo, el amor verdadero vale la pena luchar por él. ¿No creéis? Yo creo que sí. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el salseo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya hecho reflexionar un poquito sobre el tema de los celos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Habéis sentido celos alguna vez? ¿Cómo los habéis gestionado? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. En resumen, hemos visto cómo los celos, alimentados por rumores y redes sociales, pueden llegar a consumir una relación aparentemente sólida. Hemos analizado el comportamiento de Demet, sus miedos y sus inseguridades. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación, la confianza y la búsqueda de ayuda profesional para superar este tipo de problemas. Un tema importante que merece la pena analizar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya entretenido y, sobre todo, que os haya resultado útil. Me encanta compartir estos momentos con vosotros. Ahora, no os olvidéis de dejarme un like si os ha gustado el vídeo, de compartirlo con vuestros amigos y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir creciendo y a traeros más salseo cada semana. Vuestro apoyo es fundamental. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis dejarme vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber qué pensáis sobre este tema. ¿Creéis que Demet tiene motivos para estar celosa? ¿O pensáis que está exagerando? Contadme todo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recordad, la vida es un chisme, así que disfrutémosla. Hasta la próxima. Se os quiere.